para agradecerte nuevamente por contar con tu presencia, Bruna, y por favor puedes iniciar tu presentación cuando así lo dispongas. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Es toda tuya la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Abel, Tania, por la invitación. De veras es un gusto estar junto con los amigos peruanos aquí en esta charla de un tema que a mí me encanta, que es la cirugía de catarata pediátrica. Esta charla yo cuando estaba poniendo ella y viendo lo que íbamos a discutir aquí hoy, decidí hablar un poco sobre cuándo es que yo indico la cirugía de catarata pediátrica, cómo es la técnica, cómo lo hago, algunos detalles en relación al cálculo de lente, al manejo postoperatorio. Entonces es una charla que vamos a hablar sobre distintos aspectos de la catarata pediátrica y estoy a la orden para lo que necesiten de mí aquí en Brasil. Entonces, el diagnóstico, todos nosotros sabemos, el test del reflejo rojo, la importancia de eso. Aquí en Brasil, estimulamos mucho que sea hecho por el pediatra o neonatologista ya en la maternidad, pero también hacemos vamos a decir, una publicidad de la importancia de hacer eso con oftalmopediatras o retinólogos específicos en retina pediátrica, por ejemplo, si es un paciente, un niño que ya tiene algún problema de retinoblastoma en la familia o catarata pediátrica en la familia, entonces es algo que vez por otra estamos hablando de esto en la media, sea la media social o la media de TV, por ejemplo, para que la población sepa la importancia. Es bien interesante que tenemos un trabajo en la Fundación Altino Ventura del comienzo de los años 2000 más o menos, y que enseñamos que en aquel momento el test del reflejo rojo no era obligatorio en las maternidades y los niños llegaban para nosotros en el servicio público para operar y con el diagnóstico de catarata súper tarde, entonces con 3, 4, 5 años de edad. Después que logramos que fuera ley el test del reflejo rojo en los primeros días de vida y el ideal en la maternidad, cuando el bebé nace, eso cambió muchísimo. Entonces, mismo en el servicio público, hoy es mucho más común el bebé llegar con pocos meses de vida. Y en la parte privada hoy llega pacientes para mí, por ejemplo, con poquísimos días de vida. Entonces es aquel paciente que llega para mí y tenemos tiempo de planear la cirugía, los padres acostumbrarse con el diagnóstico que en general es un choque para todos. Entonces es algo que cambió mucho, el reflejo rojo ser ley, por ley necesitar ser hecho. En la evaluación clínica, cuando llega un paciente para mí con catarata pediátrica, algunos puntos que yo llevo en consideración. Entonces, primero, la edad del paciente. ¿Cuántos años tiene este paciente? ¿Es un paciente de poquísimos días? O sea, antes que yo empiezo a indicar la cirugía y tenemos tiempo. ¿O es un paciente que ya está, por ejemplo, con 5 años de edad o 1 año de edad con una catarata muy ambliopizante en los dos ojos o en solo un ojo? Entonces, la edad es muy importante. Cuando apareció la catarata, siempre pregunto también a los padres, excepto la catarata que es diagnosticada, identificada por el reflejo rojo, o sea, en los primeros días de vida, muy tempranito, en general, es muy interesante ver cuando los padres, que fueron en general que notaron alguna cosa en el ojo de este paciente. Entonces, a veces el paciente vino, nadie hizo el diagnóstico, pero alrededor de 1 año los papás empezaron a notar que el ojo estaba desviando, había un estrabismo que antes no había y estaba desarrollando. Entonces, fue después de un trauma. No fue después de un trauma, no hubo ninguna historia de trauma, uso de esteroides. Es una catarata, por ejemplo, en un paciente, en un niño que tiene artritis reumatoide juvenil, que hoy es una de las únicas indicaciones, una de las únicas situaciones en que yo no indico el implante de lente. Entonces, todo eso es muy importante para sabernos el escenario donde está esta catarata en este niño. ¿Es uni o bilateral? Entonces, vamos a hablar de más para adelante
¿Cuánto tiempo tardo de una cirugía a la otra? Cuando es bilateral, yo no hago la cirugía simultánea en el mismo momento. Entonces, ¿cuánto tiempo espero entre una y otra? En la evaluación también muy importante ver cuál es el tamaño de la opacidad. Entonces, es una opacidad muy pequeña que solo necesitamos acompañar. Ok, no, es una opacidad, una catarata total, por ejemplo, que cuando la veo, ya sé que necesito hacer algo por este niño porque es súper ambliopizante. Entonces, ¿cómo afecta el reflejo rojo? A veces, si ves muy rápido el ojo del niño, y siempre estamos hablando de una evaluación, primero sin dilatación y después con la pupila dilatada. Pero a veces, si ves muy rápido algunas cataratas, no son opacidades como blancas, pero cambian el índice de refracción del cristalino. Bien interesante. No son las más comunes, pero yo ya tuve algunos casos de niños que tenían una limitación en el desarrollo de la visión, no tenían una refracción muy importante que justificara, no tenían estrabismo. Y cuando me encaminaron preguntando, mira, esta pérdida de transparencia es difusa en el cristalino y tan sutil. ¿Crees que eso puede ser la causa de esta limitación del desarrollo de esta visión? Y en estos casos, cuando haces la retinoscopía, logras ver un cambio en el índice de refracción de este cristalino importante. Entonces, en estos casos que estoy diciendo, indiqué la cirugía, operamos y en el postoperatorio ya ves el cambio en relación a cómo el niño se porta en su medio y después los resultados en relación al desarrollo visual. Muy importante también fijarnos en la localización de esta opacidad cuando es una opacidad mismo en el cristalino. Entonces, a veces vemos opacidades que son bien posteriores en el cristalino, como si estuvieran más cerca de la cápsula posterior. Cuando veo eso, sé que hay una grande chance de, por trás de esta opacidad en el cristalino, tener fibrosis en la cápsula posterior también. Entonces, siempre que veo eso, una opacidad más posteriormente localizada en el cristalino, empiezo mi cirugía ya sabiendo y haciendo ajustes en la técnica, sabiendo que hay una grande chance de tener fibrosis en la cápsula posterior o una degeneración en la cápsula posterior, a veces un lenticonos. Entonces, estas alteraciones. Muy importante sabernos si en este ojo, además de tener una catarata, si tiene también otras comorbidades. Entonces, si tiene, por ejemplo, una persistencia de vasculatura fetal, una microcórnea, una microftalmia, una megalocornea, un leucoma. Entonces, todo eso son cosas que pueden cambiar la indicación cirúrgica y cómo vamos a hacer la cirugía. Muy importante también el grado de dilatación pupilar. Entonces, a veces tenemos un niño que tiene, por ejemplo, 2 meses y medio de vida y una dilatación muy limítrofe, muy mala, muy poca dilatación. A veces esperamos 15 días, 20 días y esta pupila, por una maturación de este ojo, ya empieza a dilatar mucho más y ya no necesito utilizar, por ejemplo, los retractores de iris. Mucho mejor, porque siempre que manipulamos el iris, la iris, el grado de inflamación es mucho mayor en el postoperatorio, el potencial de inflamación. ¿En español es la iris o el iris? El iris. El iris. Ok. Entonces, ¿cómo tratar? Podemos seguir con el tratamiento clínico o el tratamiento quirúrgico, y es eso que vamos a hablar en los próximos slides. Entonces, ¿cuándo que yo sigo con el tratamiento quirúrgico? Una catarata más grande que 3 milímetros, central, porque a veces tenemos una catarata que es grande, pero es descentrada en relación al eje visual. Entonces, si tienes esta situación, puedes intentar un tratamiento clínico y ver si logras un desarrollo adecuado de esta visión. El segundo punto, una catarata que disminuya difusamente el reflejo rojo, como estaba hablando anteriormente, y una falla en el tratamiento clínico. Entonces, por ejemplo, una catarata pequeña o descentrada y que ves que está limítrofe entre indicar o no una cirugía, pues acompañas a este paciente de muy cerca
Y si no hay un desarrollo normal de la visión, indicas la cirugía. El problema cuando haces eso es cuando los padres acaban perdiendo el seguimiento y volviendo 1 año, 2 años, 3 años después. Entonces, siempre que ve una catarata que es limítrofe para el tratamiento quirúrgico, hablo mucho con los papás diciendo, mira, necesitáis regresar en 2 meses, 3 meses, lo que sea, para que sepan que es muy importante. No es que estoy diciendo que nunca van, la mayor probabilidad es que no va a necesitar de cirugía y pueden volver en 3 años. No es eso. Siempre que hay una catarata limítrofe, opto por un tratamiento clínico, que es siempre con un oftalmopediatra, porque yo hago la parte quirúrgica, pero siempre con un oftalmopediatra en relación a la visión. Entonces, siempre les digo y enfatizo la importancia de regresar, está muy cerca. Fue bien interesante porque en uno de los webinars que tuvimos al final del año pasado, un colega de Argentina enseñó un caso así, que dijo para los papás, mira, vuelven en 3 meses, y luego no volvió en 3 meses. La catarata, por el aspecto morfológico, de verdad tenía todo para ser un buen tratamiento clínico con suceso, pero los papás no regresaron. Entonces, años después regresaron y la ambliopía ya estaba, la ambliopía bien instituida. Entonces, es una lástima eso. Cuando operar es algo muy discutido. En mi experiencia, yo en general opero a partir de los 3 meses de edad. Entonces, a partir de vamos a decir, de los 3 meses de edad, vemos mucho menos incidencia de glaucoma en estos ojos. Al mismo tiempo, mi cirugía en general, yo pongo lentes intraoculares. Entonces, a partir de los 3 meses, logro hacerlo en 99% de mis pacientes, la inmensa mayoría. Y a veces, si el ojo es mucho más pequeño, aumentas las chances de glaucoma y de la dificultad en relación a la lente intraocular. Cuando bilateral, el segundo ojo, idealmente 7 a 10 días después. ¿Ustedes hacen cirugía bilateral? Ahí, Abel. Simultánea. Simultánea. Juan Carlos es el que tiene experiencia, Bruna, en hacer cirugía simultánea. Sería bueno después oír un poco de su experiencia. Aquí yo me quedé un poco receosa con la parte de endoftalmitis. Yo nunca tuve endoftalmitis en los niños que yo operé, pero cuando estaba en la residencia, una niña en que acompañé la cirugía, y la cirugía fue perfecta, no cambiaría nada si yo estuviera operando. Y el postoperatorio, los padres también eran bien involucrados en el tratamiento, pero tuvo una endoftalmitis y perdió el ojo. Entonces, para mí, me quedé muy como receosa, con miedo en relación a la cirugía simultánea. Entonces, en general, mismo si son pacientes de lejos y que vienen y que necesitan hacer la cirugía muy cercana a los dos ojos en relación a la fecha, yo hago una y 3, 4 días después o 5 días después hago la otra. Pero mi rutina es en general una semana de diferencia entre los ojos. El punto en relación a la evaluación preoperatoria, el próximo punto es evaluar la retina. Entonces, cómo es el nervio óptico, si ya tiene algún señal de glaucoma, si no tiene, si tiene alguna anomalía que justifique una limitación del desarrollo de este ojo, del desarrollo visual. Si no logramos ver el polo posterior bien, hacer un buen mapeamiento de retina, el ultrasonido es muy importante, principalmente para decir lo que tenemos detrás de esta opacidad del cristalino y si hay persistencia de vasculatura fetal. En relación a la presión intraocular, yo utilizo el Goldman si los niños son más grandes, Perkins bajo sedación. Antes de todas las cirugías yo hago esta medición, y iCare en las citas. Paquimetría también muy importante, ceratometría con el queratómetro manual y biometría ultrasónica. Idealmente yo hago de inmersión bajo sedación. Entonces mi rutina es siempre hacer los exámenes bajo sedación inmediatamente antes de operar los niños. Es muy raro que yo haga un examen bajo sedación
para decidir la cirugía. En general, en la oficina, cuando examino el paciente, ya sé bien si en vamos a decir, experiencia y mis indicaciones, si este es un ojo que voy a seguir con la cirugía o no. Es muy, muy raro tener que hacer un examen sobre sedación, bajo sedación para decidir eso. Y como tenemos los lentes en consignación en el hospital, entonces para nosotros es cómodo y para el niño muy importante disminuir la cantidad de sedación de anestesias generales. Entonces, en general, ya hago la medición de la keratometría, biometría, la paquimetría en los niños bajo sedación y enseguida ya empiezo la cirugía. La única situación en que no hago estos exámenes bajo sedación son los niños más grandes que cooperan con la biometría óptica. Antes hacíamos la biometría ultrasónica, a veces con el paciente, el niño despierto, principalmente niños que son más grandes, entonces 3, 4 años, y lo que vemos es que es muy difícil obtener la colaboración y una evaluación de calidad bien hecha con estos niños despiertos. Muchos de ellos tienen estrabismo también, que también dificultan esta medición de calidad. Entonces, por eso, después que tuvo una sorpresa refractiva, decidí que todos los niños o es biometría óptica o bajo sedación. En la cirugía, el ojo del niño funciona como un ojo pequeño de adulto. Este a veces es una cuestión que algunas personas piensan, entonces, ay, yo soy un cirujano muy, muy bueno de adultos y ahora tengo un niño aquí adelante de mí, va a funcionar exactamente igual. Y eso no es verdad. Siempre que las personas que ya operaron los niños saben de eso, entonces la técnica quirúrgica es distinta, la manera como el tejido ocular se porta adelante de la técnica quirúrgica es distinto, el manejo postoperatorio es distinto. Entonces, muy importante saber las peculiaridades de los ojos de los niños. Y es bien distinto cuando tenemos un resultado como este ojo de la izquierda versus este de follow-up bien tardío de la derecha. Entonces, queremos siempre un reflejo rojo muy bueno, eje visual libre, y para eso es muy importante tenernos el tratamiento quirúrgico adecuado y el tratamiento postoperatorio adecuado. Entonces, algunos desafíos. Podríamos estar aquí toda la noche hablando de los desafíos en relación a la cirugía de catarata pediátrica, pero escogí estos 4. Y cuando hablo de desafíos, son puntos que merecen más atención. Entonces, en relación al cálculo del lente, tenemos un ojo muy peculiar, porque un ojo de un niño de 3 meses de vida es distinto de un año, de 3 años, de 5 años, de 10 años. Entonces, eso impone, resulta en un desafío en relación al cálculo del lente. Entonces, ¿cómo vas a calcular el lente de este niño? Hay distintas maneras de hacerlo. Cada cirujano de catarata pediátrica tiene su manera. Yo sigo la escuela de mi papá, de Marcelo Ventura, aprendí con él cirugía de catarata pediátrica y él desarrolló una tabla que es esta, que objetiva que el niño a los 4 años se quede en métrope. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Es bien interesante. Esta tabla utilizamos desde 99. Es lógico que yo no estaba operando en 99, pero él sí. Entonces, él operó varios años siguiendo esta tabla y después yo la adopté. Entonces, basado en la edad del niño en la cirugía, definimos la cantidad de subcorrección en relación al lente. Entonces, por ejemplo, voy a operar un niño de 3 meses de vida hoy, hice la biometría y por la biometría con la fórmula Holiday, que es la que utilizamos en niño, ella me dijo que para obtener una hemetropía hoy, implantaría una lente de más 30. Entonces, como este niño tiene 3 meses, en vez de poner un lente de más 30, yo implantaría un lente de más 21 dioptrías, entonces haciendo una subcorrección de 9 dioptrías. Y así sucesivamente. No es que el niño va a quedarse con una hipermetropía de 9. Eso es la cantidad de subcorrección en el lente intraocular. La hipermetropía se queda más baja. El lente que utilizo en niños es la Type 7 de Alcon. Tienen esta lente en Perú,
Sí, 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 la tenemos. ¿Es el Acriso? No, no es de Acrisoft porque es 3 piezas, pero es de Alcon. Ya, Es más pequeña que la MA60. ya, creo que no. Bueno, acá tenemos, Bruna, el Acrisoft de una pieza, el Acrisoft de 3 piezas, el MA60 y me parece que no, no, si este es uno distinto, en todo caso no lo tenemos. Ok, esta es interesante porque fíjense que es más pequeña que la MA60. Entonces, todos nosotros debemos conocer la MA60. Esta es más pequeña un poco. Entonces, miren que de óptica tiene 5,5 de diámetro y de áptico a áptico 12,5 milímetros. Entonces, es un lente que es un poco más pequeño que la MA, es hidrofóbica y esta es el lente que yo utilizo en la grande mayoría de mis casos. Utilizo lentes de pieza única, a veces, sí. Entonces, por ejemplo, si es un paciente, yo tuve ya casos de lenticonos posterior que ya tenían una abertura en la cápsula posterior de manera irregular, porque ya tuve también lenticonos posterior de manera super regular, lindo la abertura en la cápsula posterior. En este caso de regularidad, lente de 3 piezas super funciona, pero cuando tienes una irregularidad con más chance de al implantar el lente de 3 piezas, haber una abertura de forma descontrolada del saco, el lente de pieza única es una muy buena solución. Pero en general, la gran mayoría de los casos, mi rutina es poner el lente de 3 piezas. En relación a la técnica quirúrgica, voy a enseñarles este video, que es súper corto, es enseñando un poco de la técnica. Entonces aquí hago una incisión límbica posterior, hago la tinción de la cápsula anterior con azul de tripano utilizando una burbuja de aire. Después sigo para hacer la cápsula orexis anterior, empezando con un cistítimo y después utilizando la utrata. La aspiración de la catarata, es muy raro necesitar ultrasonido en estos niños. Pongo de rutina un anillo endocapsular en todos los casos, excepto casos muy específicos en que no pongo y podemos hablar un poco más de eso un poco más adelante. En niños bajo 5 años, hago la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior para disminuir la chance de opacificación secundaria del eje visual. Y aquí implantando el lente de 3 piezas, utilizando las pinzas y implantando el segundo áptico de manera muy delicada, controlada en el saco capsular. Aquí lo que yo estoy haciendo es, ya cerré la incisión principal con el hilo Vicryl 10 ceros, porque así no necesitamos quitarlo en el postoperatorio. Cerré la pupila con un miostático. Hice la cámara anterior con una burbuja de aire única y lo que estoy inyectando aquí, acabé de inyectar, es la triamcinolona, que es un esteroide de depósito. Entonces, la burbuja de aire mantiene esta triamcinolona en la cámara anterior y aquí cerrando la paracentesis. Entonces, todas las incisiones, por más pequeñas que sean, paracentesis, sí, hago una sutura con el Vicryl. Y aquí dexametasona. Entonces, de postoperatorio, mi rutina es de esteroide, mi rutina es la triamcinolona, que están viendo aquí, intracameral, la dexametasona subconjuntival y el esteroide tópico, la prednisolona en gotas, empezando a cada 3 horas y disminuyendo a cada semana. Entonces, con eso logras en el primero DPO, el normal es un ojo calmado o con inflamación ya mínima. En el primero DPO es normal que esta burbuja de aire ya esté ocupando como un tercio de la cámara anterior o un cuarto de la cámara anterior. En la mayoría de los ojos no logramos más ver los cristales de triamcinolona en la cámara anterior, pero sabemos que están funcionando ahí como esteroides a lo largo de algunas semanas en el postoperatorio. El implante primario del lente, ahora hablando de algunos puntos de la técnica quirúrgica, es siempre en el saco o en el sulcus con la óptica capturada. Entonces, yo nunca en una cirugía primaria pongo el lente en el sulcus sin estar con la óptica capturada.
Si por alguna razón veo que no es seguro implantar un lente en el saco capsular y opto por el sulcus, que es rarísimo, pero sí puede ocurrir, siempre lente de 3 piezas capturada. Vieron que yo implanto un anillo endocapsular en estos ojos, muy importante para, junto con el lente de 3 piezas, disminuir la chance de descentración y que con el tiempo, con la cicatrización de este saco capsular, haga una contracción y descentración de este lente. Entonces, esto ya es nuestra rutina hace mucho tiempo. Aquí vemos dos ojos, uno en que yo implanté el anillo y yo puse este círculo rojo para que sea más, vamos a decir, evidente el efecto del anillo, pero es bien visible para todos que operamos. Cuando implantas un lente de 3 piezas sin poner un anillo endocapsular, en general tienes una ovalación del saco capsular. Entonces, esta ovalación está enseñando también de manera indirecta un estrés zonular en uno de los meridianos, en un relajamiento zonular en el otro meridiano. Entonces, este anillo endocapsular evita esta, vamos a decir, estrés en un sitio de la zónula para que tenga menos chance de tener descentraciones a largo plazo. Disminuye el riesgo de fimosis también y descentración del lente. Es lógico que para disminuir el riesgo de fimosis hay otros factores también importantes, entonces el tamaño de la rexis, cuál es el lente que estás utilizando, cómo fue el control de la inflamación en el postoperatorio, todo esto también cuenta, pero el anillo endocapsular tiene un papel ahí importante. La capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior, como yo dije, en los niños menos de 5 años, es mi rutina. En niños con más de 5 o 6 años hago en situaciones especiales. Entonces, un niño especial que veo que no va a colaborar con un YAG laser después, ya puedo hacer en algunas situaciones bien específicas, pero mi rutina es incluir la capsulotomía posterior y la vitrectomía anterior en los niños bajo 5 años. Y la triamcinolona, es muy importante saber qué es la triamcinolona sin conservantes en la cámara anterior para el control de la inflamación en el postoperatorio. Entonces, la dosis de triamcinolona que utilizamos es esta, 1.2 miligramos en 0.03 ml. Siempre que inyecto triamcinolona en los ojos de los niños, asocio el uso de dorzolamida 2 veces por día durante 30 días. Además de la triamcinolona, utilizamos la dexametasona subconjuntival y las gotas de prednisolona empezando a cada 3 horas. Entonces, no es igual a los adultos que a cada 6 horas. En fin, es más frecuente y disminuyendo en 6 semanas. Ya tenemos algunos trabajos, mira, ya va a ser 10 años del trabajo inicial, enseñando la seguridad de utilizar triamcinolona en los ojos pediátricos. En relación a este primer trabajo fue comparando el espesor de la córnea y la presión intraocular de estos niños en el postoperatorio, enseñando que no hay un aumento importante de la presión intraocular, un cambio importante en el espesor de la córnea. En 2014 publicamos este paper comparando la triamcinolona versus corticoide oral en estos postoperatorios y también enseñamos que en este trabajo que los datos del grupo que utilizaron corticoides oral, que era lo que hacíamos antes de sustituir por la triamcinolona, eran hasta un año de follow-up muy semejantes, no eran estatísticamente distintos del grupo que utilizó triamcinolona. Ahora estamos justo para publicar estos datos de 8 años de follow-up y lo que vimos comparando los grupos de triamcinolona versus esteroides oral es que ellos no son distintos en relación a la presión intraocular, a la paquimetría, no tuvimos casos de glaucomas confirmados, descentraciones de lente, necesidades de reoperaciones. Entonces, mira, 8 años después de la cirugía, no tuvimos que reoperar ninguno de los ojos. Y por fin, la estimulación visual, que es algo que yo siempre digo a los papás, por mejor que haga la cirugía y por mejor que sea la técnica quirúrgica, hay un momento en que el niño sale de mi sala quirúrgica y yo
paso para los papás la responsabilidad de la segunda parte de la maratona, que yo digo que es la maratona. Entonces, es esencial, no es importante, es esencial que estén involucrados en la parte del tratamiento de la ambliopía. Entonces, utilizando las gafas, utilizando el oclusor, haciendo la estimulación visual. Entonces, eso es lo que hace toda la diferencia. Cuando ves un niño que anatómicamente está perfecto en el postoperatorio, bien tardío, y tiene una visión que no es la ideal, ves que fue por una falta de este tratamiento de ambliopia y es una lástima. Entonces, de veras es algo que yo desde el preoperatorio ya preparo bien psicológicamente los papás. Las gotas son esenciales, la estimulación visual es esencial, porque eso depende de ellos. Entonces, haber cambiado la parte del esteroides oral por la triamcinolona fue muy bueno, porque es un medicamento a menos que ellos tienen que administrar para el niño en el postoperatorio, pero mismo así tenemos las gotas. Entonces, la rutina, además de las gotas de prednisolona y de dorzolamida, como decimos, es el antibiótico por 10, 15 días máximo, y también un midriático durante 15 días también utilizamos. Entonces, son 4 gotas que los papás necesitan poner en un niño que no entiende por qué está poniendo, no colabora, pero hacen toda la diferencia. Entonces, tener los padres involucrados es esencial. Entonces, para finalizar el tratamiento de la catarata pediátrica, hay muchos desafíos, pero creo que logramos contornarlos y tener buenos resultados si estamos siempre trabajando en equipo. Entonces, yo hago la parte quirúrgica junto con la parte con las oftalmopediatras, que también son esenciales, y con los papás para el bien de estos niños. Quisiera terminar agradeciendo de nuevo por la invitación. Es un gusto estar aquí, Abel y Tania. Muchísimas gracias, de verdad un placer estar con ustedes. Excelente. Muchas gracias, Bruna. Excelente tu presentación. A ustedes, a ustedes. Realmente brillante como siempre, Bruna. Gracias por compartir todas tus experiencias y tus enseñanzas. Para los que nos gusta la catarata pediátrica, es apasionante este tema, ¿verdad? Demasiado. Sí, mucho. Lo que más me encanta en catarata pediátrica es que por más que empieces una cirugía, a veces pensando, esta va a ser súper fácil, rutina, siempre necesitas estar ahí pendiente de todo, porque a veces son los pequeños detalles que necesitas estar ahí, adaptar tu técnica. Entonces, nunca vas a hacer una cirugía exactamente como la otra. Necesitas, en general, tener una mente abierta para intentar nuevas maniobras y nuevas soluciones para los problemas. Es algo que a mí me encanta, estos desafíos quirúrgicos. Sí, exacto. Muy interesante. Bruna, yo tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, tú haces incisión limbar. ¿Has encontrado alguna diferencia entre hacer el abordaje limbar o directamente corneal? Sí, en relación a la estabilidad de estas incisiones. Entonces, los niños, cuando yo termino la cirugía, antes yo hacía un patch de oclusión mismo, y solo quitaba en el día siguiente. Pero hace algunos años que cambié para hacer solamente el oclusor de acrílico, para que el niño ya logre, se despertó de la anestesia, ya logra abrir el ojo, entonces ya se queda mucho más calmado. Pero el niño es un niño, entonces a veces es un segundo que quita el oclusor para coger las gotas y él flota el ojo. Entonces, todo que yo logro hacer para estabilizar mejor las incisiones, yo hago. Entonces, siempre, como dije, suturo las incisiones, por más pequeñas que sea. A veces es una paracentesis solo para poner un retractor de iris. Voy a cerrarla al final de la cirugía y hacer esta incisión límbica posterior en que hay una parte de tunelización. Es otro factor que ayuda mucho en la estabilización de estos casos. En niños más grandes,
a veces opto por hacer la incisión ya en la córnea, pero es muy raro. En general, mismo niños más grandes de 5 años, por ejemplo, yo hago una incisión clínica posterior pensando en esta estabilidad más grande en el postoperatorio inmediato. La burbuja de aire que dejo también ayuda en eso, ya que es más difícil, vamos a decir así, de perder cámara anterior cuando tienen una burbuja de aire versus solamente BSS. Entonces ya es un otro también factor que ayuda en esta estabilidad. Perfecto. El doctor Juan Carlos Castro creo que quería intervenir. ¿Sí? ¿Se escucha, Adelante, Abel? Juan Carlos. Se escucha. Sí, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias, Bruna. Tu charla nos ha gustado mucho por la sencillez y por las técnicas que nos has podido compartir. Creo que muchos de nosotros, con algunas variantes, hacemos casi lo mismo. También estoy de acuerdo contigo que la mejor edad es a partir de los 3 meses. Y si es bilateral, podemos esperar un poco más. Yo le tengo mucho temor, quizás un poco, a las cataratas unilaterales, porque a pesar de que las operamos entre los 2, 3 o 4 meses y hacemos un buen cálculo de lente, esta catarata es muy amblyopizante y difícilmente una catarata unilateral bien operada va a llegar a tener 20/20 porque el otro ojo se pone muy fuerte. Entonces las cataratas unilaterales para mí siempre han sido una frustración. En pocos niños he logrado muy buena agudeza visual, porque después estos niños desarrollan un estrabismo secundario y hay que ponerles muchas veces parche en el ojo bueno. Y como ese niño no tiene buena visión de distancia intermedia, porque es un niño pequeño, no tolera mucho el parche, muchas veces tienen que usar lentes monofocales y posteriormente después bifocales y multifocales finalmente, que son los lentes que van a quedarse. Esos lentes multifocales en el Perú a veces son caros y la mamá, bueno, lo que le interesaba era esa leucocoria. Y como ya no está la leucocoria, la mamá está contenta. Y si por ahí le operamos el estrabismo secundario, la mamá se va feliz porque el niño mira, pero mira por un ojo, ¿no? Uhum. Y también estoy de acuerdo contigo con la triamcinolona. No hemos tenido tampoco esos reportes de presión alta, de que si se quedan los cristales. La triamcinolona vendría a ser como nuestro azul de tripán, pero para el vitrio. Nos ayuda mucho a ver estas bandas vítreas que muchas veces se me han quedado como medio atrapadas en la incisión corneal y son una fuente de ingreso de las endoftalmitis. Y tú preguntaste si hacíamos las cirugías bilaterales. Bueno, nosotros empezamos como en el año 2010 hasta el 2015 haciéndolas bilaterales porque encontramos que cuando le operábamos un ojo, son pacientes que viven muy lejos, a 2 o 3 días de Lima, en la selva, en las zonas muy alejadas, y el niño ya no regresa. O cuando pasa a regresar, sus análisis se vencieron, o el niño tiene anemia, y entonces se pierde ese ojo. Entonces, solamente en determinados casos, cuando es difícil la anestesia, es difícil la intubación, la mamá es de condición extrema, nos animamos a operar los 2 ojos. Yo no lo recomiendo. Yo, como comenté, lo hice solamente por una casualidad de la vida, en la cual el niño tenía catarata en los 2 ojos y resulta que la enfermera hizo la limpieza, comenzamos a operar el ojo derecho y luego la enfermera me dice, doctor, ese no es el ojo con más catarata es el izquierdo. Ay, Dios. Bueno, se me salió el corazón, el anestesiólogo me miró y me dijo, bueno, los 2 tienen catarata, sí, doctor, pero el izquierdo tiene más y el derecho no tiene tanto. Bueno, yo te voy a ayudar dándote anestesia, porque sí se puede dar anestesia. Fíjate bien el cálculo para el ojo que teníamos que operar después. Le pusimos lente intraocular. Por supuesto, yo asumí la responsabilidad de colocar el lente intraocular, lo compré. Nos lavamos todo, cambiamos todo y empezamos con el segundo ojo. O sea que
hacer bilateral para mí fue un error que hubo en sala. Entonces me di cuenta que hacer bilateral es muy estresante, pero para el paciente es muy beneficioso en el sentido de que es una sola hospitalización, ya no va a regresar la mamá, nuestros niños quedan hospitalizados, generalmente 2 o 3 días los bilaterales. No he tenido ninguna endoftalmitis. Si lo hubiera tenido, no hubiera hecho las cirugías bilaterales. Se llegó a hacer hasta 82 cirugías bilaterales. Por supuesto que ahora ya a mi edad no pienso hacer más cirugías bilaterales porque son muy estresantes. No las recomiendo, las haría en casos muy extremos. Hay niños a veces que tienen cuellos muy cortos. Y bueno, ahora me toca ver algunos niños de 20 años, de 24 años que van a la universidad y están muy miopizados, porque el cálculo del lente intraocular se tiene que manejar mucha experiencia, uno tiene que trabajar con un ecografista que maneje muy bien los targets, con cuánto lo tenemos que dejar. Y tal como la tabla que tú presentaste, es muy importante preguntarle a los papás o las mamás si son miopes. A mí me ha tocado niños con miopías de 8. Y le digo, señora, ¿pero qué pasó? Ah, doctor, me olvidé decirle que todas mis hermanas somos miopes de 10 y bueno, estamos operadas con cirugía láser. Y fue mi error no preguntar. ¿Los padres son miopes? Es un muy buen punto, porque si los padres son miopes, estos niños se van a miopizar rapidísimo. Y ahora todos nuestros niños se han vuelto muy miopes porque están muy pegados al celular, porque no pueden renovar sus lentes y esos lentes van cambiando y ese esfuerzo en no ver bien hace que se miopice. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo eso que hablaste, Juan Carlos. Y en relación a esta cuestión de la lente y la hipocorrección, es muy importante llevar algunos otros factores, como dijiste, en consideración. Entonces, si los padres son míopes, si es un niño muy pequeño y tienen un diámetro axial grande para esta edad, entonces con señales que va a tener una miopía axial a largo del plazo, si es una catarata unilateral, cómo es la refracción del otro ojo. Entonces, hay algunos factores que por veces ajustamos la cantidad, vamos a decir así, de hipocorrección. Eso es muy, muy importante. Y un punto que siempre me gusta, porque cuando presento la tabla, a veces las personas se quedan con miedo, como, ay, vas a dejar una hipermetropía de 9 dioptrías. Es como dije cuando presentei, no es que va a quedarse hipermetropía de 9 a los 3 meses, se queda con una hipermetropía de 5,75, 6, y que luego a lo largo del primer año, de pocos meses, ya eso va cambiando. Entonces, sí es un niño que necesita saber los papás que van a tener que regresar frecuentemente, a cada 2, 3 meses, quizás a cada 3 meses cambiar las gafas para ajustar la cantidad de refracción y todo. Entonces, la cantidad de responsabilidad, de cuánto los papás están involucrados en eso es muy importante. Perú es muy parecido con Brasil en relación al desafío socioeconómico. Y muchos de nuestros pacientes con catarata pediátrica son pacientes de una faja socioeconómica más difícil. Entonces, sí tienen todos estos desafíos y como muy bien pusiste, por ejemplo, yo puedo entender un cirujano que no defiende la cirugía bilateral simultánea, pero ve que es un niño que los padres van a irse y solo viene esta vez y para el postoperatorio y ya no van a regresar para una segunda cirugía. Entonces, sabes que es la única chance de ayudar a este paciente para los dos ojos. Entonces, creo que en estos casos específicos sí, la cirugía simultánea yo haría, pero de veras me quedo más tranquila en la noche haciendo un ojo por vez. Sí. Sí. Bueno, y con esta pandemia tenemos muchos pacientes que tienen catarata desde el año pasado. Sí. Y bueno, y van quedando esperando que llegue la cirugía y entonces esos ojos unilaterales ya están muy ambliopes, ya están con nistagmus. Entonces viene toda la secuela de la pandemia del COVID, que no solamente es el COVID en sí o per se, es todo lo que dejamos de hacer por atender solamente COVID, todas las patologías que están como flotando esperando ser atendidas. Sí, glaucoma congénito también es una cosa muy triste con esta pandemia. Y la parte que dijiste de la dificultad de rehabilitación y de lograr desarrollar una visión en una catarata unilateral
Eso es bien importante que los papás sepan desde antes de la cirugía, porque piensan que vamos a operarse y el otro ojo ya está, el otro día de la cirugía ya está 100% de visión. Y eso no es verdad. El ojo va a estar viendo mejor que antes, que estaba con catarata, sí, pero necesitas hacer toda la parte de rehabilitación visual y que es mucho más difícil en cataratas unilaterales, seguro que sí. Así es. Muchas gracias. A ti. Bruna, Pues yo les ¿cómo estás? también, Hola. nosotros también tenemos un poco de experiencia con esto de las cataratas bilaterales aquí en el Hospital del Niño. De hecho, cuando yo trabajaba en el Hospital Infantil en México, nos pasó un caso parecido al del doctor Juan Carlos. Programamos 4 veces a un niño cuando tenía 3 meses de nacido y por problemas sistémicos se reprogramó y cuando ya tenía 8 meses y finalmente entró y tenía cataratas bilaterales, tuvimos que hacer en ese mismo acto quirúrgico la cirugía de ambos ojos porque no iba a volver a entrar ese niño, era muy difícil intubarlo y eso, ¿no? Con muchas comorbilidades, que es algo muy frecuente que tenemos, porque las cataratas congénitas generalmente están asociadas a alguna cosa más, ¿no? Entonces eso es importante, buscarlo siempre. Y a raíz de eso, un poquito perdimos el miedo. Nosotros no ponemos lentes intraoculares en niños menores de 6 meses, porque se nos hace mucho el manejo de las inflamaciones, se nos hace muy complicado y los niños se pierden, en realidad los papás se pierden y no podemos hacer el seguimiento correcto y el manejo de la inflamación y terminan viniendo niños pues con seclusiones pupilares, no siempre, pero es algo que se puede dar. Entonces, nosotros a los niños que los vamos a dejar áfacos, los hemos estado operando en forma bilateral, gracias a Dios no ha habido ambliopía, no ha habido endoftalmitis, nos ha ido bien y obviamente lo que dice el doctor Juan Carlos es un estrés porque estamos agarrando los 2 ojos, pero cuando hacemos esta decisión que es difícil de tomar, cambiamos absolutamente todo como si fuera un ojo de otro paciente, con todos los campos, con todo, y gracias a Dios pues nos ha ido bien. Lo que yo te quería preguntar, Bruna, era si tú utilizabas intracameralmente antibióticos durante tu cirugía. No hice y ni vi ningún trabajo enseñando que es seguro en niños todavía, entonces prefiero seguir con la rutina que yo ya estaba haciendo y que sé que funciona. Entonces, para los antibióticos en niños, yo utilizo las gotas, en general Vigamox, 10 días, empezando de 6 en 6 horas, a cada 6 horas, 10 días, y ya. Nunca tuve problemas así. En los adultos sí utilizo de rutina, entonces no es que no utilizo antibióticos intracameral, ya hace 6 años que utilizo Vigamox intracameral en adultos y nunca he tenido un problema en adultos, pero en niños tenemos la cápsula posterior abierta, es un niño muy pequeño, el dosaje, cuánto de antibiótico pondríamos, entonces hay muchas cuestiones que no me hacen todavía estar tranquila en relación a cambiar eso. Y mencionabas de cómo te fue en tu último estudio sobre la incidencia de glaucoma. Eso no sé si nos puedes comentar. Claro que sí. Sí, eso es bien interesante porque yo puse que es 8 años de follow-up, pero 8 años es un promedio. Hay niños ahí en este estudio que tienen más de 8 años, 10, 11 años de follow-up. Y de entre los niños evaluados, que fueron los mismos del trabajo que publicamos en 2014, no tenemos casos confirmados de glaucoma por el diagnóstico de glaucoma, los criterios. Tenemos, entonces, los criterios que utilizamos, una presión más grande que 21 milímetros de mercurio, con cambio de más de 0.2 de cup-to-disc ratio, ¿cómo se dice en el nervio óptico? Excavación. Del nervio. Sí, muy parecido con portugués. Yo voy atrás del inglés, muy distinto. Pero la excavación, entonces, la presión más grande que 21, el criterio de diagnóstico de glaucoma, presión más grande que 21 asociado a uno de los otros criterios que voy a decir enseguida. Entonces, si el niño tiene un aumento en excavación de más de 0.2 en relación al preoperatorio,
o si tiene alguna alteración en la córnea, como estrías de Raab o aumento del diámetro de la córnea en comparación al preoperatorio, y si tiene algún aumento de diámetro axial que no sea normal para la edad. Ninguno de nuestros casos tuvieron el diagnóstico, el criterio de diagnóstico para glaucoma, pero un caso en el grupo de triamcinolona y un caso en el grupo de corticoides oral tuvieron un aumento de 0.2 en la excavación en relación al preoperatorio. Entonces, a pesar de no tener cambio en la córnea, en la presión intraocular, etcétera, son pacientes que consideramos hoy sospechos de glaucoma y acompañamos más de cerca. Entonces, en estos 8 años de promedio de follow-up, no tenemos casos de glaucoma, pero tenemos estos 2 pacientes, uno en cada grupo, que son sospechas de glaucoma. Nos llama mucha atención también la cantidad de pacientes que no tenemos, 0, de reoperaciones y de opacificación secundaria de eje visual. Entonces, si vas a comparar con los trabajos publicados de largo follow-up, entonces IATS, IOL under 2, todos estos que ya tienen follow-up de 5 años, por ejemplo, vemos que ellos tienen una cantidad de opacificación de eje visual y de reoperaciones significativa, entonces 15, 20, a veces mucho más. Entonces, del grupo de Inglaterra, hay un trabajo de ellos enseñando 40% de opacificación secundaria de eje visual, y esto en nuestra experiencia es mucho menor. En este grupo de pacientes que tenemos este follow-up bien largo, no tuvimos ningún caso de descentración de lente, necesidad de reintervención, opacificación de eje visual que necesitó tratamiento. Entonces, eso nos dejó muy animados, estos datos. Vamos a ceder la palabra al doctor Juan Carlos Corbera. Tania, adelante, Juan Carlos. Sí. Buenas. Hola, Bruna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, qué bueno verte. De igual manera, pude entrar un poco tarde porque hoy me tocó turnos quirúrgicos y hubo un retraso en sala para variar. Bruna, mis felicitaciones. Para quien todo el mundo conoce, probablemente Bruna es hija de Marcelo Ventura, un especial oftalmólogo, tiene más de 30 años de experiencia en cirugía de catarata congénita, ¿no? Yo me formé con su padre y en aquella época el doctor Marcelo Ventura operaba entre 4 a 7 cataratas congénitas por semana, porque es un centro de referencia de la fundación. Y lo que se aprendió de aquella oportunidad era ver los cálculos del lente intraocular. Poco a poco se fue mejorando todo, las complicaciones postoperatorias, y un énfasis muy grande que se hizo es en el manejo postoperatorio, porque la cirugía podía ser un éxito, pero en realidad el éxito está en el manejo, en el follow-up y en el seguimiento que se hagan de esos pacientes, ¿no? Entonces, el centro de rehabilitación que tiene la Fundación Altiero Ventura en realidad es maravilloso, es una cosa de admirar, y realmente es el fruto del trabajo de Marcelo y Yana Ventura, y a Dios gracias, acompañado de la segunda generación, tercera generación ya en realidad. Y es muy importante aprender de toda la experiencia que tienen ahí en la fundación. Este año, lamentablemente, por las cuestiones de la pandemia y todo eso, no los he podido visitar como de costumbre. Me he acordado de ellos mucho. La semana pasada, el día 12, ha sido el día de Recife y de Olinda, Sí. que siempre se celebra con mucho cariño. Bruna, transmite por favor mis saludos y de toda la oftalmología peruana a tus padres, a tus hermanos. Yo te agradezco que compartas con nosotros tu conocimiento. Yo estoy seguro que nosotros vamos a sacar mucho provecho, y nos vamos a seguir viendo en todas las actividades que la sociedad tiene programado. He visto en los chats que hay un montón de preguntas, así que les cedo la palabra a Abel y a Tania, porque las charlas han estado muy interesantes. Y un beso grande a todos los Muchas Ventura gracias, allá en Recife. Juan Carlos. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme verte. Gracias. Pues aquí tenemos todavía algunas preguntitas, por ejemplo, sobre cataratas monoculares que son tan complicadas de manejar. ¿Cómo las manejas tú? ¿Les colocas el lente intraocular? ¿Cómo calculas el poder del lente en una catarata monocular? Y si el manejo lo haces igual. El manejo yo hago prácticamente igual, pero siempre llevo en consideración la refracción del ojo que no tiene catarata,
para ver si necesito ajustar la cantidad de hipocorrección, de subcorrección en el ojo que voy a operar. Entonces siempre me fijo en eso y siempre resalto y digo y enfatizo a los padres lo que Juan Carlos estaba diciendo, que será mucho más difícil la rehabilitación y lograrnos lo que queremos, que es un desarrollo normal de esta visión, pero estamos en el mismo barco y vamos a trabajar para eso. Entonces, en muchos casos logramos un buen desarrollo visual. Siempre digo a los padres que no comparen, por ejemplo, el ojo que tiene catarata con el 100% del ojo que no nació con catarata. Lo que queremos es que el ojo que nació con catarata y que operamos llegue a su 100%, que es mucho mejor de lo que está hoy en día antes de operarse y antes de toda la rehabilitación visual. Entonces es lógico que quiero que llegue a 20/20, pero es mucho más difícil. Entonces, lo que quiero es que si por un azar, una mala suerte, tenga cualquier problema en su ojo sano, tenga una visión que pueda seguir con su vida normal, a pesar de no ser muchas veces 20/20 en el otro ojo. Entonces es muy importante que los papás tampoco entiendan que yo estoy diciendo que por ser unilateral no vamos a hacer nada porque es muy difícil. No, vamos a hacerlo, pero tenemos que estar con las expectativas bien igual, como las mías y las de los papás bien alineadas. ¿Y alguna vez has tenido que hacer recambio de lente intraocular? No. ¿En qué casos? No tuve este caso que les dije de sorpresa refraccional que tuve cuando todavía hacía la biometría con ultrasonido con el paciente despierto y tuve la sorpresa refractiva y fue eso que me hizo cambiar. Se quedó en el límite para que yo estuviera tranquila en relación a la anisometropia. Entonces decidí no cambiar este lente. Entonces no tengo experiencia en cambiar lentes en niños. De verdad, la cantidad, todos nosotros que vimos ya ojos de niños, vemos que mismo con una modulación de la inflamación súper efectiva, es muy temprano el cambio en el saco capsular, la fibrosis, cómo el ojo cicatriza. Entonces, cambiar este lente no es algo que me siento cómoda y creo que es muy fácil de hacerlo sin complicaciones. Entonces, cuando los padres a veces dicen, vamos a cualquier cosa, cambiamos el lente o hacemos... No es así. Necesitan entender que no es un ojo virgen. Es un ojo que ya fue operado, ya cicatrizó y bien cicatrizó. Una cosa que Juan Carlos Corbera dijo y que de verdad creo que hace mucha diferencia en nuestros resultados a medio y largo plazo en comparación a veces con otros, es cómo modulamos la inflamación en el postoperatorio. Entonces, fíjense que yo hago corticoides intracameral, subconjuntival, gotas empezando a cada 3 horas. Entonces, es una cantidad de esteroides importante, sí, porque no quiero que este ojo tenga una inflamación importante en el postoperatorio. Y asociado, siempre es importante acordarse cuando utilizamos la triamcinolona intracameral, asociamos la dorzolamida por 30 días y con eso no hemos tenido en estos años todos, mira, el primer estudio 2012, no tenemos tenido problemas de aumento de presión intraocular por la triamcinolona, pero utilizamos el hipotensor por 30 días. Yo quería agregar solamente unas preguntas. Bruna, bueno, yo en estos años que nos ha tocado en el servicio operar, al principio, en los años 95, los pacientes se iban con un parche a su casa. Y luego en el año 2000, que comenzamos a poner los primeros lentes intraocular amarillos que llegaron a Perú, yo le dije a mi jefe, doctor, ¿y por qué no se quedaran hospitalizados? Y entonces comencé yo en la idea de hospitalizar al niño, porque la mamá y el niño chiquito de 3 meses, de 4 meses, la mamá nunca en su vida le echó gotas, no sabe cómo se echa gotas, le echan la gota, el niño llora y lava la gota. Y entonces comenzamos a hospitalizar a los niños y comenzamos a aplicar la gota. Si se operaban a las 9 de la mañana, se ponían la gota a las 3 de la tarde. Y así la enfermera le enseñaba a la mamá cómo se aplicaban las gotas. En esa época usábamos tobramicina con Dexa, ahora yo uso moxifloxacina o moxifloxacina con Dexa y le agrego acetato de prednisolona.
si en horas pares el antibiótico, en horas impares el corticoide. Y además de quedar el niño con el protector, el niño queda con sujeción de codos. Los niños en la noche se van a frotar los ojos y una de las inflamaciones es que el niño se frota los ojos, que la mamá no sabe echar gotas, que la mamá no le echa las gotas por temor a que el niño no llore. Entonces, esos 2 días que queda en hospitalización, la mamá aprende a echar gotas. Y como tú dijiste, el niño va al día siguiente, a la semana, a los 15 días, al mes, y hay que citarlo porque la inflamación es muy importante. Y yo también lo dejo, pero no con dorsolamida porque arde mucho, sino con brinzolamida, que el peso molecular es más ligero. Por lo menos unos también 4, 5, 6 meses, y les advierto que estas cirugías pueden producir a largo plazo, sean alta o glaucoma o etcétera, ¿no? Entonces, sí, solamente quería votar eso, nada más. Eso es muy interesante. Fue un cambio que el coronavirus hizo para nosotros. Entonces, antes de la pandemia, teníamos estos niños durmiendo en el hospital por un día, la primera noche después de la cirugía, siempre que posible. Entonces, a veces, por ejemplo, en la parte pública, en la Fundación Altino Ventura, no tenemos cómo tener este niño ahí en la noche, pero en la parte privada sí. Y era algo que me daba más tranquilidad por tener las enfermeras enseñando a las mamás cómo poner las gotas por lo menos las primeras 24 horas. Con la pandemia, creemos que era más importante seguirnos operando la catarata en estos niños y ellos no quedándose en el hospital para disminuir la chance de infectarse. Y cambiamos eso. Entonces, hoy, por ejemplo, el niño que operé ayer no se quedó en el hospital, se fue a la casa. Pero es algo que al principio me quedé un poco con miedo. Como ya era mi rutina en la parte social, no fue tan estresante, pero de verdad, si logramos quedar con el niño sin esta cuestión toda de la pandemia, creo que es más tranquilo para los papás. Todo es muy nuevo para ellos, es un niño muy pequeño, ponerse las gotas es un desafío para todos nosotros que tenemos hijos, sabemos. Entonces, hay todo eso. Pero en la realidad de hoy era operarse sin internar o no operar. Entonces, los liberamos. Una cosa que cambié también con el cambio de, antes hacía el patch, el como tampón, el ¿cómo? Parche. Parche y quitaba el otro día para empezar las gotas. Entonces, hace como 2, 3 años cambié eso y con el de acrílico, ya 2 horas más o menos después de la cirugía, los padres quitan, empiezan las gotas y así ya mucho mejor también en relación al control de la inflamación. Entonces, el normal en el día siguiente es un ojo calmado o con una hiperemia conjuntival de 0,5 o 1 plus. Es muy, muy leviano, muy ligero eso. Y el paciente, el niño, logrando abrir los ojos sin estar con tearing, lacrimejamiento, como llorando, lacrimeo, sin lacrimeo, abriendo los ojos, mirando hacia las cosas. Entonces, como si nada hubiera ocurrido, es lógico que ves la incisión, ves la burbuja de aire, que es como yo dije, es normal que al día siguiente ya esté solamente en 1/3, 1/4 de la cámara anterior, 2 días después ya no la ves. Entonces, el postoperatorio se queda mucho más tranquilo cuando los padres siguen la cuestión de las gotas, el niño no hace nada de trauma en el ojo, de flotar el ojo, cualquier cosa así, y tienes una cantidad de esteroide, antibiótico, midriático, que también es muy importante movilizar esta pupila para disminuir las chances de sinequia y otras complicaciones secundarias a eso al medio y largo plazo. Es muy interesante todo lo que nos comentas, Bruna. Yo quería comentarte un poquito cómo es que nosotros abordamos y cómo es, diríamos, este proceso de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, actualmente la técnica que manejamos en el Instituto Nacional de Oftalmología es empezamos a operar a los 3 meses e implantamos lente intraocular a esa edad. Hacemos incisión corneal. Hacíamos antes incisión limbar, pero particularmente yo migré a incisión corneal porque
me generaba mucha dificultad el roce con el iris cuando hacía incisión limbar, entonces, y como estaba habituado a operar adultos vía corneal, entonces migré a incisión corneal y actualmente la hago y me resulta más cómoda. Utilizamos el lente acrílico hidrofóbico de una pieza, por la facilidad con la que puede implantarse dentro del saco capsular, sobre todo una vez que ya realizaste la capsulorhexis posterior y la vitrectomía anterior. Entonces, el lente de una pieza nos da más tiempo para poder acomodarlo en el saco sin tener el riesgo de que caiga hacia la cavidad vítrea a través del agujero de la cápsula posterior. Ahora, Tania nos decía una cosa interesante a raíz del estudio del IATS, del que recomienda no implantar lentes intraoculares en menores de 6 meses o de 7 meses. Uhum. Y ese es un punto que diríamos, por lo menos particularmente en los últimos años, yo lo estoy repensando, porque realmente en mi casuística sí tengo un porcentaje y que no es, diríamos, despreciable de opacificación del eje visual. Y entonces, claro, no es difícil en realidad ingresar nuevamente a esos pacientes a sala de operaciones y hacerles una vitrectomía, pero hay que entender que es un procedimiento más. Entonces, hay cosas que uno va aprendiendo, que va cambiando. Me parece muy interesante tu experiencia. Voy a incorporar lo de la triamcinolona, que yo realmente no la utilizo. Me parece muy interesante para controlar la inflamación postoperatoria, que en estos casos es tremenda. Yo entiendo la cuestión del trabajo de IATS. Hay algunos puntos distintos, entonces técnica quirúrgica cambia completamente los resultados, la cantidad de esteroides también cambia mucho el resultado, entonces no es mi rutina y mi experiencia, las experiencias, el resultado que ellos reportaron. Pero entiendo algunas personas se quedarem más seguras de decir, mira, voy a empezar a operar solo con 6 meses, pero de verdad no veo necesidad de postergar en este sentido. En relación a la triamcinolona, algunas dicas ya que vas a empezar. La principal es que acuérdese de cerrar la pupila antes de poner la burbuja de aire en la cámara anterior, inyectar la triamcinolona en la periferia de la cámara anterior, y en las primeras 24 o 36 horas pedir a los papás que el niño no baje la cabeza, porque a veces el niño baja la cabeza y la burbuja ainda está grande y va hacia detrás de la pupila y hace un bloqueo pupilar. Entonces este niño llega al día siguiente de la cirugía con dolor y todo. Si eso ocurre, dilatas la pupila con midriático, por ejemplo, midriacil y fenilefrina, con el niño acostado y la cabeza hacia arriba, y en general eso ya se resuelve. Es muy raro tener que poner este niño de nuevo en el quirófano para deshacer esta burbuja que está por detrás del iris. Solamente dilatando la pupila en general revertes eso, pero es importante saber, con la triamcinolona, cerrar la pupila y pedir a los papás que no deje al niño bajar la cabeza. Puede sentarse, pero importante en el primer día, hasta que la burbuja esté menor, no bajar la cabeza. El uso del midriático ya en el mismo día, pocas horas, yo dije 2, 3 horas después que el niño ya se despertó de la anestesia, ya empiezo el esquema de gotas. Entonces, una de las gotas es el midriático. Entonces, eso también ayuda a disminuir la chance de tener este bloqueo pupilar. Pero solo para que sepas, es algo que no ocurre pero de rutina, pero sí puede ocurrir. Si ocurrir, dilatas la pupila clínicamente. En general, eso ya resuelve, no es un problema. Yo vi que en el chat vino una pregunta en relación al femto, si utilizo femto en niños. Yo no utilizo femto en niños, el femto que tenemos aquí es el LensX, y los niños que opero son muy pequeños, entonces no entra. A veces mismo yo tengo los bléfaros como de bien pequeñitos, y a veces, a depender del ojo, si es un microftalmos todo, ya es más difícil, entonces no utilizo el femto
en niños. El grupo de Alemania, de Buckerdijk, tiene mucha experiencia, ya publicó varios trabajos a lo largo de los años utilizando femto en niños, pero de verdad creo que tener que abrir, por ejemplo, una cantoplastia para hacer el docking no se justifica para el resultado que tenemos. Entonces, sigo haciendo la técnica convencional con mis manos. Sí. Excelente. Bruna, ¿y tienes alguna experiencia en el uso de lentes multifocales en niños más grandes? No tengo con lentes multifocales. Estos lentes más, vamos a decir, de las que vimos lanzando en los últimos un año, más o menos, 2 años, que juega con la parte de las aberraciones oculares para poner un poco más de visión intermedia. Creo que me quedo, es una idea que estoy como viendo con ojos más amigables para niños, vamos a decir, más cerca ahí de los 10, 15 años quizás, o sea, más cerca de la adolescencia. Niños muy pequeños, mi opinión es que a lo largo de su infancia hay un cambio muy grande en la refracción de este ojo. Entonces, voy a terminar quedándome con alguna refracción al final, y esta refracción en una lente multifocal, por lo menos las que tenemos hoy disponible, va a tener una influencia en la cantidad de visión que este niño va a desarrollar. Entonces, siempre que opero los niños, yo digo a los padres que es muy importante que ellos sepan que es un ojo completamente distinto de los adultos, que el objetivo de esta cirugía no es que él se quede sin gafas, es que él vea. Entonces, hay mucho más en la mesa, porque a veces los padres, es el primer caso de catarata pediátrica en la familia, en la gran mayoría de los casos, y saben de un abuelo, un tío, alguien que operó y que se quedó sin gafas, y este era uno de los objetivos de la cirugía. Entonces, es una de las cosas que yo enfatizo mucho en el preoperatorio. Mira, el niño va a utilizar gafas, como Juan Carlos Castro definió bien. Inicialmente es un monofocal, por ejemplo, hipercorrigido, pero después llega a un multifocal para que él tenga un buen desarrollo visual. El objetivo aquí es desarrollo visual y no quedarse sin gafas, la parte más estética. Pero ojalá tengamos una tecnología de multifocalidad que sea buena para esta población pediátrica, porque de veras sería muy bueno. La otra cosa que es importante puntuar es que lo que, en mi opinión, hizo con que tuviéramos mucha experiencia con lentes intraoculares desde niños muy pequeños es la dificultad de nuestra población con lentes de contacto. Entonces, estábamos hablando hace poco de la dificultad de poner gotas en niños. Entonces, imagínate poner un lente de contacto en un bebé de 3, 4 meses. Y entonces aquí fue desastroso. Entonces, dejar un niño afáquico, sabemos que él va a tener que utilizar, en la inmensa mayoría de los casos, gafas para afasia. Entonces, la rehabilitación visual va a ser todavía más difícil, aún más si es unilateral. Entonces, todo eso fue muy importante para lo largo de los años, y es como Juan Carlos Corbera dijo, de muchos, muchos años, hizo mi papá realmente insistir mucho en desarrollar la técnica con lente intraocular, porque nuestra experiencia con lentes de contacto no es buena. Yo entiendo que algunos colegas de otras partes que tienen otra realidad socioeconómica tengan una buena experiencia con lentes de contactos como IATS. Entonces, el grupo de Estados Unidos, mira, ellos tienen una experiencia increíble. Ojalá que dera tuviéramos la facilidad de las lentes de contacto, pero no es nuestra realidad. Entonces, logramos hacer con nuestra realidad que funcione. Perfecto. Pues brillante. No sé si haya más preguntas. Creo que hemos podido resolver todas. A ver, déjame ver, Bruna. Entonces, y pues definitivamente acá hablan sobre el seguimiento y el desarrollo de estrabismo en estos pacientes operados de catarata congénita.
Básicamente el estrabismo se asocia mucho a la ambliopía, ¿no? Sobre todo en cataratas monoculares o estas binoculares que nos hemos tardado mucho en operar un ojo y es muy fácil que se ambliopicen. Realmente, si nosotros nos tardamos en operar el segundo ojo, ese segundo ojo operado se va a ambliopizar. Eso es algo que lo vemos pues, a diario. De ahí la importancia de operarlo rápido, así como tú dices, al tercer, quinto día o máximo a la semana, ya estar operando el segundo ojo. Porque si lo operamos después de 2, 3 meses, ya ese ojo ya se ambliopizó y hacen ambliopías severas. Sí. Hay una pregunta acá, no sé qué opinas, Bruna, la doctora Ana Florianos dice, si tenemos un niño de 4 años con una catarata congénita unilateral, ¿tú lo operarías o ya no? Sí, yo lo operaría y con aquel raciocinio, la lógica que yo dije hace un ratito de que vamos, siempre dejo claro que la expectativa no es que él logre desarrollar la visión como el otro ojo que desde el nacimiento está desarrollándose normal, pero necesitamos desarrollar este ojo que tiene catarata para su máximo. Entonces, muchas veces la medicina no es una ciencia exacta, entonces a veces mismo pacientes más grandes, entonces 7 años, 9 años, 10 años que piensas, mira, ¿será que va a cambiar algo? Logras alguna visión desarrollar y muchas veces hasta más de lo que pensabas. Y eso es algo que es bueno para este paciente porque caso tenga la mala suerte de ocurrir algo con su ojo bueno, desarrolló el máximo posible el ojo que tenía la catarata unilateral. Entonces, en mi opinión, sí vale la pena y siempre apuesto vamos a decir, mis fichas, mis tokens en este ojo, pero siempre diciendo a los papás y de las expectativas. Es importante que sus expectativas estén alineadas con lo que es real. Entonces, prefiero decirles de las dificultades de todo eso y caso logremos, y es lo que vamos a trabajar para lograr muy buenos resultados, perfecto, pero nunca prometer más de lo que sé que logro con la lógica ofrecer. Bruna, yo quería aclarar que nosotros, o personalmente, yo creo que también Abel, en los niños Down que tienen cataratas, que generalmente son bilaterales, nosotros, o particularmente yo, sí le pongo moxifloxacino intracameral, una gota de moxifloxacino en una jeringa de tuberculina y diluido con cloruro de sodio. Sí, yo sí les dejo porque estos niños, por su nivel de retraso maduracional, a veces cuando llegan a casa la mamá es bien difícil que les eche las gotas, los niños cierran los ojos, y en esos casos sí, y no hemos tenido problemas. No sé si tú, Abel, has tenido problemas con la moxifloxacina intracameral en casos de cataratas especiales o cataratas traumáticas o niños que son de difícil aplicación de gotas. Muy Sí, interesante. Entonces, la dilución es una gota de Vigamox, ¿para cuánto? Es una gota de Vigamox en una jeringa de tuberculina de 1 ml y unas 6 o 7 gotitas de cloruro de sodio. Y se diluye, y en algunos casos la ponemos también concentrada. O sea, la ponemos sin diluir, ¿eh? Sin diluir. Sí. Muy interesante. Muy interesante. No sé si, Abel, tú tenías experiencia en eso. Realmente yo estoy utilizando la moxifloxacina intracamerular solo en las cataratas traumáticas. Y lo utilizo sin diluir. Sin diluir. ¿Y cuánto Es básicamente 0,01, ¿no? Es un décimo de la jeringa de tuberculina. Ok. Sí. Aquí tenemos otra pregunta en la que hablan sobre los pacientes que están áfacos. ¿En qué momento tú decidirías el implante secundario de una lente en este paciente afáquico que no tiene soporte capsular? ¿Y qué tipo de lío colocarías? ¿Qué Mira, técnica? Artisan retropupilar o fijación en la esclera. La técnica que yo utilizo de fijación es con Hoffman Pocket en la esclera. Pero siempre espero algún tiempo. No es, por ejemplo, un niño que se quedó afáquico, que de veras es la minoría de la minoría. Los que me acuerdo ahora en los últimos años
fueron 2 que tenían artritis reumatoide juvenil y no, la decisión de implantar ese lente yo dejé con el médico de uveitis que lo acompaña y todavía no regresó para mí para hacer el implante secundario. Pero antes de eso, entonces, ya hace un tiempo, son niños más grandes, entonces ya en la adolescencia, que operaron-se ou em outro serviço e quedaram-se afáquico e vienen para mí para evaluar esta cuestión del implante secundario. Ahí tengo estas 2 opciones, del implante de artesano retropupilar ou de la fijación escleral. Si es un ojo, por ejemplo, que tiene microcórnea, microftalmia, varias outras comorbidades que empeoram e aumentam o risco de esta segunda cirugía, yo soy muy conservadora y prefiero que este niño use, ya que en general ya son adolescentes, un lente de contacto, ya son en general responsables el suficiente para eso, y postergo lo cuanto pueda. Entonces, por ejemplo, hace poco volvió una niña para mí que ya tiene como 21 años. Yo le llamo de niña porque se operó de niña con mi papá. Y se quedó afáquica en el tiempo porque tenía microftalmia, microcórnea. La cirugía está bellísima, afáquica, 20/20 con corrección, pero a ella le gustaría mucho no depender más de gafas ni lentes de contacto. Mira, soy muy conservadora porque ella tiene una visión de 20/20, es joven todavía, no tiene glaucoma, pero tiene tantas comorbidades en este ojo estructurales. Entonces, yo soy muy conservadora, no voy corriendo para hacer un implante secundario en estos ojos, que yo sé que son como una bomba reloj. Entonces, yo dejo, estamos ganando hace 20 años, vamos continuar. Entonces, siempre que logro, postergo más eso, principalmente en los ojos con múltiples comorbidades. En ojos que son solamente tuvieron catarata congénita, es muy raro no lograr poner un lente. Entonces, esta parte de implante secundario, de veras no es mi rutina hacerlo. Vi que Jorge está preguntando en relación al anillo endocapsular. Yo utilizo el 10-12 en todos los niños, sea el niño de 3 meses, 6 años. Entonces, es el más pequeño que logramos en Brasil y es lo que utilizamos en adultos también, creo que ahí en Perú también. Una situación, 2, de verdad, que no utilizo anillos. Primero, cuando el paciente ya tiene una degeneración en la cápsula, o sea, a veces estás quitando la catarata y ves que ya tiene como fibrosis en la cápsula posterior o anterior. Los puntos de fibrosis son puntos de mayor fragilidad de esta cápsula, entonces no implanto el anillo en esta situación. Cuando tenemos también parte de la cápsula como reabsorbida, como abierta ya, también no implanto anillo en esta situación porque el anillo solamente va a abrir la cápsula de manera descontrolada. Y un otro escenario son los pacientes con microesferofaquia. Tampoco pongo anillo endocapsular en ojos con microesferofaquia. En estos ojos ya es una técnica que utilizo el lente de 3 piezas que les enseñé, pero quito parcialmente las 2 ópticas para que me quede bien centrado la óptica del lente y a pesar del saco capsular ser más pequeño, se quede súper estable y nos teste este saco capsular. Entonces, en general, en la gran mayoría de los casos es la rutina utilizar anillo endocapsular, pero hay estos escenarios que describí en que no pongo anillo. Perfecto. Creo que agotamos todas las preguntas, ¿verdad? Aquí hay una última en la que hablan sobre el estrabismo secundario a los pacientes operados de catarata, si hay alguna estadística de el estrabismo que esté asociado y con qué frecuencia se operan y en qué momento deciden la cirugía de estrabismo por estos casos. Eso es un punto muy importante y que siempre aclaro también a los padres. Yo hago la parte de la cirugía pediátrica, entonces esta parte de acompañamiento del estrabismo, si va a necesitar de corrección quirúrgica o con gafas o como es todo, dejo para la oftalmopediatra. Entonces, eso es algo también muy importante para ellos saberem desde el preoperatorio, porque a veces el niño, el primer señal de la
mala visión en un ojo fue el estrabismo, y el paciente cree que cuando tú operas la catarata ya va a resolver también el estrabismo, y no es así. Entonces siempre estoy muy cerca del oftalmopediatra, desde el preoperatorio, y los papás sabiendo los papeles de cada una de las médicas. Entonces esta parte de la cantidad de estrabismo, como dijiste, Tania, está muy relacionada a la baja visión. Entonces, si tiene una ambliopia, cuánto tiempo de catarata se quedó con la catarata. Entonces, son varios factores, y es importante que los papás sepan que un niño que opera-se de catarata tiene algunos riesgos a medio o largo plazo. Entonces, sí puede desarrollar una empeora de estrabismo, un desprendimiento de retina rarísimo. Sí, es rarísimo, pero siempre lo digo. Yo nunca he tenido en este follow-up ahí tardío que les dije, ningún caso, pero siempre les digo, porque sabemos por los trabajos que es un riesgo. Entonces, el glaucoma, siempre lo digo, no es nuestra rutina, no es nuestra experiencia, pero siempre menciono, porque si ocurre, ellos ya saben que podría ocurrir y no era algo secundario a tu cirugía. Entonces, es muy importante que todos estén sabiendo el plan y cómo puede portarse a lo largo del tiempo, hasta para que no suman y como no desaparezcan del acompañamiento, que regresen siempre que posible. Perfecto. Muy bien, yo creo que ya hemos resuelto todas las inquietudes, todas las preguntas, todas las interrogantes. Tania, ¿sí? Sí, Perfecto. perfecto. Entonces, sí, para agradecerte nuevamente, Bruna, por tu especial deferencia, por compartir con nosotros toda la gran experiencia que tienes respecto al manejo de estas cataratas pediátricas. Seguramente vamos a invitarte en alguna otra oportunidad, porque queremos que compartas con nosotros tu gran experiencia, y Tania, te cedo que deseas decir algunas palabras. Una vez más agradeciéndote por tu tiempo. Yo sé que andamos con horarios diferentes y mira que te estás dando el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Esperemos tenerte compartiendo tus experiencias en otro momento, y una vez más felicitarte porque brillante tu exposición y tan abierta para compartir tus experiencias. Pues, hemos aprendido todos algo o mucho. Yo también. Es que vamos a seguir haciendo estos lazos de amistad, de hermandad entre países. Creo que la pandemia nos ha traído esto que tenemos, ¿no? Que es volvernos a unir. Las distancias ya no se sienten, parece que estamos prácticamente al lado, y seguimos compartiendo pues el conocimiento. Muchas gracias, Bruna, y gracias a todos los participantes por acompañarnos. Creo que ha sido una exposición brillante para el inicio de nuestras actividades académicas del 2021, y pues esperamos que todas las siguientes que vengan tengan este nivel tan alto, top, que nos ha dado Bruna. Muchas gracias. A ustedes, Isabel, Tania, es de verdad un gusto estar con los amigos de toda Latinoamérica, porque aquí ya vi algunos nombres que no solamente son de Perú. Los amigos de Perú tienen un espacio muy importante y especial en nuestro corazón. Entonces fue muy bueno ver Juan Carlos Corbera ahí y algunos otros amigos también. Y ojalá nos veamos prontos físicamente, pero hasta allá, ya que se tarda un año ya de todo eso, hasta allá la internet y los webinars nos ayudan a encurtar la distancia. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí conmigo hoy en la noche. Es de verdad un gusto estar compartiendo experiencias, aprendiendo juntos, y los más beneficiados de esto todo son nuestros niños. Entonces, todo eso vale la pena para ellos. Muchísimas gracias y estamos en contacto pronto, ¿ok? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Bruna. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. que tengan buenas noches. Gracias, Abel y a Tania por la organización. Excelente. Todo muy bien. Chao, Gracias a tocayo. ustedes. Chao, Juan Carlos. Chao. Un abrazo. Chao.